este ejercicio tenemos un regulador de tensión utilizando diodo Zener. Tenemos una fuente de voltaje, la cual va a fluctuar entre 45 y 55 volts, que la tenemos aquí. Tenemos una carga fija, en este caso de 4 kilo ohms, y queremos fijar ese voltaje en la carga a 30 volts a través de un diodo Zener. Esos son los datos que nos da el problema. Queremos encontrar las corrientes del Zener, IZ, máxima y mínima, y la máxima potencia que se disiparía en el Zener bajo estas condiciones. Esos son todos los datos que nos da el problema y esto es lo que nos pide. Bien, de los datos que tenemos y del circuito, ¿qué modelo vamos a utilizar para el Zener? Pues aquí el dato que tenemos es que queremos fijar la carga a 30 volts y pues eso nos va a llevar inmediatamente a que si observamos que la carga está conectada en paralelo con el Zener y el Zener es el que va a fijar el voltaje, pues lo primero que nos lleva es que BZ va a ser 30 volts y tenemos un modelo ideal para manejar del diodo Zener. No tenemos impedancia del Zener en este caso, no hay resistencia. Entonces vamos a manejar un modelo ideal del Zener para este ejercicio. Bien, si observamos el nodo donde se conecta el ánodo del Zener, el cátodo, tenemos una corriente que viene de la fuente, en este caso le voy a llamar I. Tenemos una corriente de carga, le voy a poner IL, y tenemos la corriente que circula por el Zener, la IZ. De tal forma que si aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo, le voy a llamar nodo K, tenemos que la corriente total menos la corriente del Zener menos la corriente de carga va a ser igual a 0. Y esto es por ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo K. Y esto sí, esto es válido para cualquier escenario de operación, pero recordemos que estamos trabajando vamos a trabajar en el escenario en el que el Zener va a funcionar en polarización inversa entre IZK e IZM, o en otras palabras va a estar regulando y va a fijar un voltaje. Los otros escenarios no vamos a considerarlos, o sea que tenemos que particularizar esta ecuación para el escenario que nos interesa. Bien, esta fuente de voltaje tiene infinitos valores, pero conocemos las cotas y están en 40 y 55 volts. Entonces vamos a dejarlo como E y va a figurar acá para conocer la corriente total que va a estar dada por E menos BZ entre la resistencia limitadora, y esto es el valor que nos va a fijar I, pero también van a ser infinitos valores de I porque E está fijado entre 40 y 55 volts. Bueno, puede variar entre 40 y 55 volts. Menos la IZ, la corriente del Zener, que no conocemos. Y la corriente de carga. La corriente de carga, ¿quién es? Pues no es otra cosa que BZ, porque está conectada la carga en paralelo con el Zener y va a tener un voltaje fijo de 30 volts. Y recordamos que estamos manejando un modelo ideal para el Zener y esto va a ser dividido entre RL y esto va a ser igual con 0 según la ecuación de arriba. O sea que ya está particularizada esta ley de corrientes de Kirchhoff para el nodo K para el escenario que nos interesa, que es el de regulación, y lo podemos ver en esta ecuación. ¿Qué nos pide el problema? Conocer la IZ máxima y mínima y además la potencia máxima del Zener. Muy bien. Si despejamos IZ de la ecuación anterior, la voy a poner por aquí. ¿A quién va a ser igual IZ? Pues va a ser igual a E menos BZ sobre RS menos BZ entre RL. Y tenemos ahora que ver qué conocemos y qué no conocemos. La
tensión de la fuente comentamos que tiene muchos valores, pero sí conocemos las cotas, 40 y 55 volts. Entonces, eso prácticamente nos va a marcar la corriente máxima y mínima del Zener que nos está pidiendo el problema. BZ la conocemos y es 30 volts. Se repite acá. RS es dato y RL es dato también. Entonces solamente hay que calcular la corriente del Zener para los dos límites de fluctuación de la fuente de voltaje. Entonces, si sustituimos valores, pues nos va a quedar que IZ para E igual a 40 volts. Ahorita ponemos el cálculo. Nos va a dar estos valores. Nada más hay que sustituir los valores numéricos y nos debe dar este resultado. 2.5 miliamperes y para 55 volts de la fuente nos va a dar 17.5 miliamperes. Ya tenemos contestadas las corrientes máximas y mínimas, bueno, la corriente máxima y mínima del Zener, y pues ocurren en los escenarios en los límites de la fuente de voltaje entre 40 y 55 volts, corriente máxima y mínima. Como la ecuación es lineal, esta que estamos analizando acá, que bueno, viene desde la ley de Kirchhoff que planteamos originalmente, pues era de esperarse que la máxima corriente del Zener va a ocurrir cuando la fuente tenga un voltaje de 55 volts. Nos pide también calcular la potencia máxima en el Zener. Muy bien. ¿Cuál es la potencia? Por definición, estamos trabajando con corriente directa, pues la potencia en el Zener va a ser igual al voltaje en el Zener por la corriente en el Zener. Entonces, potencia en el Zener para el caso de E igual a 40 volts y tendremos que calcular también la potencia en el Zener para E igual a 55 volts. ¿Quién es BZ? Pues es el mismo, son 30 volts y Z son los datos que ya conocemos arriba. Y la potencia, sustituyendo valores nada más, la potencia en el Zener cuando se presentan 2.5 mA, pues sería multiplicar 30 volts por 2.5 mA y eso nos va a dar 7.5 miliwatts. Y para el caso en el que se presentan 17.5 mA en el Zener, que es cuando la fuente tiene 55 volts, que está en su límite superior, pues vamos a tener una potencia disipada en el Zener de 525 miliwatts. Comparando estos dos valores, pues ¿cuál es la potencia máxima? Pues es esta, ¿no? La potencia máxima del Zener, que se disiparía cuando circula una corriente de 17.5 miliamperes. Bueno, viendo solamente esta ecuación, era de esperarse que la potencia máxima ocurriera con la mayor corriente, ¿no? Porque el voltaje está fijo a 30 volts. Pero nada más para ver, para que sea un poco más completo el problema, ¿no? De hecho, podríamos haber nada más hecho el cálculo para 55 volts, pero es importante verlo también con 40, que es el límite inferior. Pero bueno, tenemos aquí la corriente mínima y la máxima del Zener y la potencia máxima. Bien, el problema está realmente sencillo, pero ¿en qué contexto podemos meter este tipo de problemas? Bien, si vemos el circuito, sigue siendo un regulador, es un esquema típico, pero ahora lo que varía respecto a otros problemas que ya hemos resuelto, pues es la fuente. Es una fuente que fluctúa de corriente directa, que está fluctuando entre 40 y 55 volts. Y tenemos una carga fija que queremos siempre alimentar a 30 volts. O sea, queremos regular su voltaje o fijarlo en 30 volts a través del Zener. Bueno, esto prácticamente es un diseño preliminar de un regulador que podría irse sofisticando su diseño, pero podemos partir de esos datos.
Como podrán ver, estamos partiendo de un modelo de Zener ideal en el que la especificación es el voltaje al cual se fija la carga, en este caso 30 volts, y eso me da la pauta para ir a un catálogo y escoger un Zener de BZT o de BZ 30 volts. ¿Por qué hay que calcular la corriente mínima y la máxima? Pues porque cuando tengo estos valores de IZ mínima e IZ máxima, puedo empezar a ver en el catálogo quién puede ser el Zener que voy a ocupar con IZK e IZM, y además la potencia máxima, pues ya me puedo ir también al mismo catálogo y empezar a jugar con estos tres valores, con IZK, IZM, PZ, pero recordemos que ya tengo prefijado que es BZ igual a 30 volts, es el que escogimos, ¿no? Y se supone que el Zener que voy a buscar debe cumplir o debe acercarse en lo posible a estos valores, que sea un Zener de 30 volts con una potencia cercana a 525 miliwatts, con una IZK que esté cerca de 2.5 y una IZM que esté al menos de 17.5 miliamperes. Si obtuviera un modelo, seguramente no voy a encontrar algo igual, entonces pues ya obtengo un modelo que se acerque lo más posible a esto y puedo ahora obtener más datos del Zener y volverlos a meter al circuito para un refinamiento de mis cálculos y ver si se sigue cumpliendo y si no, no daño el Zener y si sigo manteniendo el voltaje de 30 volts en la carga. Bueno, con esos comentarios concluimos el problema. Espero haya quedado entendido.